50 senadores. Para ser diputado uno tiene que haber cumplido 25 años y tener derecho a sufragio, ser peruano de nacimiento, y para ser senador los mismos requisitos, pero haber cumplido 35 años. Esta es la propuesta que será llevada a pleno y veremos si finalmente logra el respaldo necesario. Vamos también a conversar sobre lo que ha pasado con la exclusión del juez Inostroza en el caso de los cuellos blancos del Callao. Recordemos que el Congreso, en antejuicio político, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, había decidido juzgar al señor Inostroza por una serie de delitos que se le imputaban. Se le ha inhabilitado por 10 años, se le ha quitado la condición de juez, pero se le ha excluido del delito de organización criminal. Eso afecta el trabajo que va a hacer Fiscalía con él, eso blinda de refilón a otros investigados. Eso analizaremos también con nuestros invitados. Pero ya estamos con Luis Castañeda Pardo, él es candidato por Solidaridad Nacional y lo vamos a presentar como lo que es, un candidato más, no como el hijo de nadie. ¿Cómo está? Muchas gracias, Patricia. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, ¿cómo está la campaña en este último tramo? ¿Cómo la estás sintiendo? Bueno, es un ambiente de incertidumbre alto, ¿no? Todavía existen muchísimos indecisos, nada está dicho en esta contienda electoral. Justamente yo he estado trabajando muchísimo por el voto informado, porque la gente tenga más nociones de lo que estamos representando como propuesta. Y de alguna manera va a ser un final bastante adrenalínico, ¿no? Porque existe mucha volatilidad en el voto y realmente la gente poco ha mostrado interés, la misma coyuntura política en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, en ese ámbito, nosotros seguir trabajando justamente por llevar el mensaje a la ciudadanía, por seguir explicándoles nuestras propuestas, nuestro trabajo y también un poquito lo que somos como concepto, ¿no? Que es de alguna manera, yo represento un recambio generacional, incorporando gente joven, altamente calificada, y a la vez también represento el salvaguardar la institución de alguna manera, en el cual justamente no suceden estos baches o curvas de aprendizajes cuando llegas y despides a todo el mundo. Que lo hemos comentado en algún momento, puede ser y hace un momento he un escuchado, plus o puede ser he escuchado en un también medio una mientras mochila, llegaba, ¿no? Por ejemplo, que decían que los precios de las viviendas, según un estudio, aumentarían 10%, según casuística que habían analizado de los alcaldes, cuando hay alcaldías que se reeligen y no se reeligen. Cuando no siguen la misma línea, los precios de las viviendas aumentan 10%. ¿Por qué? Porque el primer año se paralizan todo el tema de permisos, se desacelera la construcción, se desacelera el empleo, la oferta se contrae y como la demanda sigue latente, al final del día eso trae un aumento en el precio de la vivienda. Pero no es buen momento para ponerse a comprar casas, entonces después de esta elección. Bueno, depende, mi victoria ahora, significaría de alguna manera que no sucede eso, ¿no? ¿Qué cosa ha ocurrido, qué cosa ha sido lo más difícil en esta campaña hasta este momento? Lo más difícil creo que es romper de alguna manera algunos prejuicios o conceptos, digamos, que se han querido atribuir a mí, ¿no? El hecho, por ejemplo, de ser joven ha significado que me vapuleen o me traten de atacar muchísimo y vender de que juventud significa no preparación. Y eso es totalmente falso. Hay que decirlo, a mí no me gusta que a la gente se le juzgue por si es hijo de o no, pero desgraciadamente esa es parte del análisis en el que usted Ese es entra, otro también, ¿no? Y su padre está en un momento bajo de popularidad, probablemente el más bajo de toda su gestión, ¿no? Sí, o sea, ese es el otro prejuicio, ¿no? El otro prejuicio es, oye, es hijo de, y por tanto, un rechazo natural ahí, que no tiene sentido alguno, o sea... Si bien es cierto, sí, recojo parte de los cuadros y todo, igual yo le imprimo mi propio estilo. Yo vengo también con cuadros técnicos. Se devaluó el Partido de Solidaridad Nacional y ahí hay que hablar de la cantidad de alcaldes que salieron elegidos originalmente con Solidaridad Nacional y que terminaron metidos en casos muy, muy gruesos de corrupción, ¿no? Eso es otro, por ejemplo, tema que me ha pasado mucho factura, ¿no? Me han tratado de vincular a un tema de corrupción, el tema del partido, cuando en verdad, si analizas fríamente el tema, muchos de estos casos no tienen Hoy por hoy no están en Solidaridad primero. Hace más de 2 años, por ejemplo, fue expulsado Elías Cuba. Su hija candidateaba para la victoria con Perú Podemos Perú de Urresti, ¿no? O sea, habían hasta paneles. Además, te traigo hasta una foto, te la podría mostrar. Y luego son personas que no tenían un historial al momento que se hizo el prefiltro, ¿no? Es decir, Elías Cuba me parece que era hasta pastor, ¿no? Y no tenía proceso. Entonces... Sí, o sea, definitivamente hay que mejorar el control y todo, ¿no? Dentro de los ámbitos del partido fue expulsado, nosotros hemos tenido total deslinde. Y yo el año pasado, año y medio más atrás, ya he hecho un cambio total. O sea, presenté un proceso de reestructuración del partido.
el otro día el señor Velarde, y además ha sido viral, se ha pasado por todas las redes sociales, dijo que si él iba a luchar contra la corrupción iba a investigar a su padre. Y más allá de la respuesta que es efectista, que genera que las redes sociales hagan bromas y memes, hay un punto que es importante. Cuando un alcalde entra, recibe una gestión. Y normalmente tiene que evaluar esa gestión con ojo crítico. ¿No es cierto? Porque a uno le pueden entregar las arcas vacías, a uno le pueden entregar proyectos mal hechos y hay que pues mirar para atrás. ¿Quién asegura que usted va a poder fiscalizar el trabajo hecho por su padre si es que ahí hay irregularidades? Ahí, sobre todo lo que me comentas, ¿no? Por ejemplo, el alcalde actual de San Isidro, ¿no? Velarde, por ejemplo, su respuesta bastante baja, a mí me pareció una bajeza. Sé que se presta mucho para la chacota, para replicar este tipo de cosas, pero al final del día, lo que era, si uno ve la entrevista, es que el señor estaba acorralado, no tenía argumentos, digamos, propositivos respecto a cómo confrontar la corrupción realmente. No, yo lo que estaba planteando eran diferentes metodologías que podemos aplicar durante todo el mandato. De acuerdo, pero... Porque a mí me gusta tener una gestión... O sea, yo soy más interesado en tener una gestión limpia, porque finalmente las repercusiones legales siempre recaen sobre el alcalde. Olvidémonos un rato de Velarde. Y el tema de control de la gestión anterior, no, todo de acuerdo a las normas, las auditorías que se tengan que hacer. Difícil, ¿ah? O sea, le planteo lo siguiente. Susana Villarán investigó a su padre investigó a Susana Villarán. O sea, revisó y dijo, esto está mal, esto no lo continúo, esto está hecho de forma irregular. No es tan fácil, pues, cuando te toca, tú tienes que decir, mira, mi papá acá, la obra está sobrevaluada y acá no cumplió. En la medida que el que no la debe no la teme, ¿no? O sea, yo no temo ninguna fiscalización, en tanto considero que él es una persona honorable y correcta. Que si ha existido alguna vez algún funcionario no correcto, se tendrá que tomar las responsabilidades del caso. O sea, nadie aquí busca apañar o encubrir. Eso es algo que tratan de vender. Principio, y tiene toda la razón, es hijo de que es una persona honorable y pero correcta. Pero yo no soy el ente competente. Tiene que evaluar una gestión, no a una persona, ¿no? Por supuesto, exacto. Se evalúa toda la gestión, todas las investigaciones que se tengan que hacer, las auditorías con empresas internacionales. Entonces, quien vote por usted puede tener claro que si tiene que caerle al papá, le caerá. O sea, han tratado de vender como si mi espíritu fuera a encubrir algo. Primero que no hay nada que encubrir. O sea, en todos los procesos que ha estado él metido, no ha tenido ninguna determinación de responsabilidad. Entonces, bueno, hasta ahora Comunicores... Pero mira, lo caso puntual, pero él ya ha sido absuelto de ese proceso. Sí, pero y mira lo que te digo. Eso no quita que lo que te digo es práctico. Rarísimo ¿no? De 12 años de gestión, 8 fueron antes de Villarán, ¿no? 2/3 de su gestión como alcalde han sido anteriores a los 4 años donde Villarán constantemente lo persiguió. Y al final del día no consiguió materializar nada, ¿no? Entonces... Muy bien, usted... Sí, por ahí yo de verdad tengo una vocación total de transparencia. Y si alguien va a luchar realmente contra la corrupción, pero la tiene difícil. Pero la tiene más difícil que otros candidatos en ese aspecto, en otros no. Sí, pero para eso tiene que tomar conciencia el electorado, ¿no? Y yo espero que confíe en mí y que me crea. Y antes de hacerle ya las preguntas concretas, porque nos interesa mucho indagar en sus propuestas y además en cosas que hay que deslindar, se queja la ciudad, a pesar de que ha habido obras importantes, que mucho cemento, mucha obra, de repente grandes bypasses que al final desembocan en calles que no han sido amplificadas y que en general la gente necesita más verde y infraestructura sí, pero espacios donde la gente pueda estar. Sí. Y no ha sido necesariamente una apuesta de la gestión anterior. Yo te diría que no es tanto así, ¿no? O sea, por ejemplo, toda la zona de cerca de Ancón se ha hecho todo un parque donde se ha hecho un gran, bosque, un gran sembrado de árboles, ¿no? Se están creando bastantes pulmones. Hoy día nada más que estuve, por ejemplo, en las Malvinas, ¿no? Uno se acuerda de las Malvinas, al centro era una zona caótica, una bomba de tiempo que en cualquier momento era un accidente. Se reubicó, por ejemplo, a los comerciantes de una manera ordenada, se formalizó más del 70% de ellos, y ahora el centro tienes áreas verdes, áreas deportivas, áreas donde pueden jugar fútbol los niños, ¿no? Y tienes árboles también. El tema del cemento, yo sé que han tratado de vender un poco como si fuera algo malo, ¿no? Pero todavía hay un déficit de infraestructura muy grande, Patricia. Pero, por ejemplo, la Costa Verde, por poner un ejemplo, se convirtió en una vía rápida para autos, ¿no? Y para quienes vamos a la Costa Verde, cruzar la pista se ha vuelto un dolor de cabeza. Está llena otra vez de cemento también, ¿no? Están todavía haciéndole ajustes y en realidad eso corresponde incluso a las dos últimas gestiones, ¿no? Tanto la de Villarán como la de mi padre. Compartido, sí. Sí, y lo que sí te decía para cerrar mi punto es distritos como San Martín de Porres, ¿no? Con mi programa, por ejemplo, de pistas sí, tierra no, ¿no?
lugares que todavía grandes avenidas todavía son de tierra. Siempre lo repito, ¿no? Por lo menos hay 9, 10 avenidas grandes, ¿no? La Chuquitanta, la Tantamayo, la Pacasmayo, la Paramonga, me las sé toditas. Los Alisos, Chuquitanta, es que he caminado intensamente por ahí. He almorzado un montón de veces en el Incamay, que está el mercado por ahí, y toda esa zona está justamente esperando que llegue la infraestructura. Algunos ya tienen incluso las vías locales, distritales, y faltan las vías metropolitanas. Le hago una pregunta porque el candidato Urresti exige que se las hagamos a todos y creo que tiene razón porque lo hemos estado fastidiando con esa pregunta. Él marca la agenda. No, sino que creo que es justo que se le pregunta a él, se le pregunta a los demás. Financiamiento de campaña. Sí, financiamiento de campaña básicamente es transparente, cuánta plata han gastado, tienen claros los cortes. Yo creo que algo más de 100.000 soles, ¿sí? No sé si llegamos a los 200 todavía. En eso más o menos estamos, ¿no? Igual vamos a hacer todas las reportes conforme a ley, ¿no? Y a mí me sorprende que algunos dicen que declaran que han gastado nada, sin embargo uno ve la cantidad de spots, la cantidad de paneles. Mi candidatura es una candidatura prácticamente sin paneles. No puede revisar Lima. Y va a ver que mi campaña es sumamente austera. Yo me la comí a pulmón. Si ahorita, por ejemplo, se acercara a Transparencia y le pidiera reportes de su campaña, ¿los tienen claros? Sí, claro. De su gasto de campaña. Muy bien, vamos rapidito entonces a hacer, ya no lo fastidio más, el cuestionario que les hacemos a todos nuestros invitados y vamos a dar suerte para las respuestas. Tiene 1 minuto para contestarlas y yo haré repreguntas en caso sea necesario. A ver, veamos el tablero. ¿Cojo un número? Sí, exactamente. 8. El número 8. No se preocupe, no le vamos a preguntar nada íntimo. A ver, los límites distritales muchas veces se convierten en un problema para el serenazgo. Desde su posición como alcalde, ¿cómo solucionaría esto? Sí. Nosotros tenemos un planteamiento en general, no solamente en el tema de serenazgo, sino de todo el tema de seguridad, de unificar esfuerzos, ¿no? Tenemos que empezar a tener criterios comunes, por eso es que quiero liderar el CORESEC, ¿no? El consejo digamos, regional, para poder sentar a todos los distritales, definir los estándares tecnológicos y también las reglas de juego de serenazgo. Lo que sí no se puede hacer es una unificación total, porque generaría un desorden y además no existe una base legal desde una perspectiva tributaria, ¿no? Porque la asignación de los arbitrios es por distrito, el recaudo es por tanto distrital y eso va asignado justamente la contratación de los serenos de cada distrito. Entonces no puedes, como dicen, quitar el manto a uno para vestir a otro, ¿no? Claro. Hay que manejarlo de manera ordenada, sí. Y el tema de Serenazgo Sin Fronteras son iniciativas que sí funcionan, integración, colaboración, pero no un tema también de un solo sereno metropolitano, ¿no? De acuerdo, no sé. ¿Tienes 14 segundos todavía para contestar algo más? ¿O vale la pregunta? Vale la pregunta. No se va a interconectar todos los serenazgos porque eso no necesariamente es posible. Pero, ¿qué herramientas sí? Acabamos de ver un caso en San Juan del Lurigancho, me parece que fue, de una mujer que fue asaltada, pero como fue asaltada al frente, que era el Agustino, serenazgo no movió un dedo. Eso es lo que no puede pasar, ¿no? Justamente tenemos que tener convenios adecuados para que puedan cruzar y también el tema de unificar criterios de, por ejemplo, el uso de armas no letales, ¿no? Que es importante, el uso de chalecos antibalas, por si acaso, tenemos que salvaguardar al sereno. Una de nuestras iniciativas también es llevar al Congreso una ley de serenazgo, que entre sus implicancias está un marco legal que asegure que el sereno tenga una situación, digamos, como corresponde. Actualmente un sereno se agarra a golpes con un ladrón y es tratado ante la ley como una lucha entre civiles. Entonces, no puede estar en igualdad de condiciones ante la ley cuando el sereno está tratando justamente de apaciguar una situación de inseguridad, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Sí? Vamos al tablero. Ahí está. 6. Número 6. Los colectivos se han convertido en uno de los medios más usados por los limeños. ¿Cómo piensa regular este servicio informal? Sí. El tema de los colectivos, por ejemplo, es un tema que no pueden seguir en las rutas donde tenemos, por ejemplo, corredores, ¿no? Se ven mucho los colectivos en Javier Prado. Estos no pueden continuar en una ruta donde claramente tenemos que tener un formato de mayor escala, ¿no? Porque además es una competencia desleal, ¿no? Exacto, sí. O sea, es absurdo, genera mucho más congestión. Ahora, ¿que tenemos que legalizarlos? Sí. Actualmente están al margen de la legalidad, ¿no? Tenemos que legalizarlos vía dentro de una categoría más dentro de los taxis, pero sí circunscribirlos, una vez que ya están legalizados, circunscribirlos a ciertas rutas, a ciertas áreas de acción o influencia. ¿Por qué? Porque el colectivo muchas veces, yo lo he vivido como regidor de un distrito, es necesario en ciertas rutas. Hay ciertos tramos que no llega el transporte público, ¿no? Entonces es necesario tenerlo. Entonces no se trata de envilecer algunos servicios, ¿no? Igual le pasa a los mototaxis, ¿no? Que muchas veces son señalados como algo negativo, que genera desorden, pero son importantísimos para llegar, por ejemplo, a las zonas altas de la ciudad, ¿no? En los cerros que son empinados, que son angostos, ¿no? El problema ahí es...
cuando un servicio que se piensa para una función, para suplir una necesidad, termina el mototaxi entrando a la Panamericana junto con el bus interprovincial, y eso es más o menos un viaje a la muerte de todas maneras, ¿no? ¿Se va a poder controlar? Sí, justamente es dentro de nuestros planes, por ejemplo, está todo el tema de reestructuración y reestudio de todo el plan de rutas, del tema de que cada formato, la multimodalidad de formatos que existen, ¿no? Vayan cada uno en su real dimensión, ¿no? En su lugar, en su espacio, en su momento, ¿no? Incluso estábamos estudiando temas de darles permisos, por ejemplo, en ciertos horarios, ¿no? Cuando ya el transporte público, por ejemplo, el gran formato, a cierta hora que baja la demanda, ya no es rentable que vaya un bus tan grande, de repente sí se puede permitir una ventana horaria que un formato más pequeño la haga, si es que hay un empresario detrás interesado. Además, bien visto y bien formalizado, sí. Es mejor un colectivo que lleva a cinco taxis que llevan a uno. Ajá, ¿no? tal cual. Esa puede ser una fórmula interesante, pero bien regulada, bien pensada. Siguiente pregunta para el candidato Luis Castañeda Pardo. Número 1. ¿Cuál es su propuesta para generar mayor espacio a la cultura en la ciudad? Sí, el tema cultural es un tema que nos queremos abordar de manera, digamos, diferente. Ahora, por ejemplo, dentro de mi lista de regidores llevo una persona vinculada al tema de cine, por ejemplo, ¿no? Estamos queriendo llevar arte, cultura, entretenimiento a las zonas con un programa, por ejemplo, como Cine en tu Barrio, ¿no? Donde me gustaría llevar teatro, por ejemplo, ¿no? Pero el teatro es muy caro y no es viable económicamente para sostenerlo. Sin embargo, el cine sí. Entonces puedo llevar a través de cines inflables a diferentes comunidades, digamos, que a veces no tienen dinero para poder pagar el cine, poder llevar obras artísticas en convenio con las embajadas, muchas veces colaboran con este tipo de proyectos, ¿no? También está el tema del fondo editorial, por ejemplo, que se ha creado ya el marco legal, digamos, para crearlo, pero todavía recién va a arrancaría los siguientes años. En mi gestión impulsaría este fondo editorial para justamente alentar las publicaciones de cosas sobre la historia de Lima, temas culturales, temas que favorezcan nuestra cultura y la nutran, ¿no? Y también ayudar incluso el tema de audiolibros, por ejemplo, ¿no? Para la gente invidente o libros en braille, ¿no? De acuerdo. Hay toda una propuesta ahí. Acá voy a ser especialmente incisiva en un punto. Hablando de la gestión anterior, hubo mucha resistencia a manifestaciones culturales como el espacio urbano, el arte urbano. Hay que reconocer que se peleó, por ejemplo, la gestión del señor Castañeda con la del señor Velarde por tratar de borrar un crucero peatonal que tenía una cuestión lúdica, artística, que eso hay en todas las ciudades del mundo. No hay necesidad de meterle un brochazo a un mural que es mejor que encontrar una pared sucia, ¿no? A ver. ¿Ahí habría un cambio de perspectiva? Bueno, primero que tengo mi estilo propio, ¿no? Sí, por eso mismo le hago la pregunta, sí, ¿no? Sí, no, claramente yo voy a fomentar todo el tema de expresiones, pero también a veces la información como va llegando a la ciudadanía lleva a tener este tipo de percepciones, ¿no? Por ejemplo, hay un programa muy, muy lindo que de hecho creo que viene incluso desde antes de mi padre, desde la época de Villarán, que es Cultura Viva, me parece. Sí. Todo este tema que se dan 250.000 soles más o menos en incentivos a diferentes artistas, es algo que yo quiero continuar y es mi compromiso con ellos, ¿no? El tema de los pases peatonales y todo, me parecen, por ejemplo, iniciativas interesantes a explorar, pero una autoridad tiene que ser el primero en dar el ejemplo respecto a digamos, no saltarse los pasos, no hacer las cosas al caballazo, ¿no? Realmente ese tema de los pasos peatonales fue al final pintado de manera arbitraria y fue el mismo, me parece, policía de tránsito y no sé si también el MTC, quienes cursaron cartas a Lima diciendo que eso debía ser removido. Entonces, ¿usted lo borraría? Yo lo haría bien, ¿no? O sea, primero coordinaría con la Policía de Tránsito y coordinaría con el MTC, si es que podemos, dentro de la nueva regulación, digamos, empezar a intervenir así la ciudad. Le metería un brochazo. Pero no puedo ser como autoridad el primero en saltarme las normas. De acuerdo, pero ¿y le metería un brochazo a un mural de graffiti hecho por un artista limeño para adornar una Mira, que ese pared? tema de los murales, por ejemplo, fue algo también, mala comunicación nuevamente. Si él hubiera comunicado bien en ese momento esa problemática, probablemente los que lo atacaron hubieran sido los primeros más bien. Si él hubiera pintado esos murales, le hubieran caído toditos encima por un tema de que cómo puede ser que intervengas el centro histórico, patrimonio de la UNESCO, estás loco, Castañeda. Pero claro, como él fue el que le tocó borrarlos y no instalarlos, entonces también se envileció. Y ojo que no. Castañeda Pardo, le recomiendo que pase por todos los centros históricos de todas las ciudades. Hay grafitis, ¿ah? Pero hay un contrato. Y hay murales preciosos, ¿no? Yo te puedo dar, o sea, a las pruebas me remito, ¿no? Te puedo dar incluso, había una especie de convenios o contratos en los cuales se establecía un periodo de exhibición del mural. Y había pasado ese periodo.
pues, pero no los vamos a borrar. Sí, o sea, la verdad que a mí sí, no es un tema que me parezca crítico, que si él respetó los acuerdos pactados, los respetó, o sea, no se salió de esos parámetros. Si yo hubiera sido tan rígido respecto, la verdad que me parece una batalla innecesaria. Al revés, creo que le daban algo de color a la ciudad, que es un poco gris. Además hay que imprimir otros estilos, ¿no? Sí, no, de hecho podríamos hacer, ¿sabes qué cosa quiero intervenir? Por ejemplo, los cerros. Me encantaría hacer como en otros países, ¿no? Como en las favelas, intervenir más los cerros y darles colores, hacer claro, gigantografías, digamos, mucho más artísticas, bonitas en nuestra ciudad, ¿no? De acuerdo. Bueno, con eso creo que queda bastante claras sus propuestas. Suerte entonces, le quedan pocos días de campaña y a pelear la dura. ¿Siente que están, para cerrar esta entrevista, que están peleando en igualdad de condiciones los candidatos o algunos están siendo favorecidos por las circunstancias o por el mismo jurado? O sea, yo siento que a mí me han dado poca exposición, digamos, me han tratado de no dar mayor cobertura. Muchas veces los medios yo los aliento y los invito a que por favor me inviten más, porque de verdad quiero hacer esta cruzada por informar mejor a la gente y decidir mejor. También el jurado ha sido muy flexible respecto a otros candidatos, ¿no? O sea, vemos inscripciones de partidos con firmas falsas. La verdad que también es muy a la ligera el tema. Formar parte del debate debería ser una exigencia mandatoria. O sea, ¿cómo le puede faltar respeto a la ciudadanía? No ir a debatir y no importa. O sea, no nos podemos tomar a la ligera las cosas. Estamos hablando de elegir una autoridad que es la segunda más importante del país. Empezaron a pagar caro los que no fueron al debate, ¿no? La empezaron a... Sí. Ahí, por ejemplo, el señor Rayardo debe estarse arrepintiendo de no haber estado el domingo con ustedes. Bueno, lo que pasa es que su plan de gobierno, más de la mitad era plagiado, ¿no? O sea, no es que tuviera mucho que exponer. Pero sí, invitar a la ciudadanía de verdad que me apoye, que confíe en mí. De verdad que formamos parte de un grupo profesional que quiere hacer muy bien las cosas. He reclutado gente, por ejemplo, del sector privado, perfiles que normalmente no entrarían en política, pero que se están animando justamente porque quieren contribuir algo positivo a su ciudad, a su patria, ¿no? Como le hemos deseado a todos los candidatos que han pasado por acá, suerte, que la campaña sea limpia. Y el sol de Solidaridad Nacional. Claro que sí, que el ciudadano decida y ya veremos lo que ocurre. ¿Cuándo son las elecciones? ¿9? El 7. 7 de octubre. El 7, mire, ni siquiera me acuerdo exactamente la fecha. Qué desastre, el 7 de octubre. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos en directo hasta el Congreso, Catalina. Sí, tenemos a la señora Rosa Bartra declarando en este momento sobre las reformas que se están haciendo. Nosotros hemos aprobado el día de hoy que la elección de los parlamentarios se dará de acuerdo a ley y hay un compromiso, por lo tanto, de inmediatamente superada la reforma constitucional, trabajar todas las leyes de desarrollo que hacen falta. La población nos tiene que acompañar en este gran desafío. Congresista Bartra, buenas noches. Estamos en vivo para RPP. Por favor, si nos podía reiterar lo relacionado a esta sesión de la Comisión de Constitución y sobre todo que se alcanzó un consenso con relación al número de integrantes de la Cámara de Senadores y Diputados en caso nuestro Congreso vaya a la figura de la bicameralidad. Por favor, buenas noches. Se ha definido ya el número, 50 senadores, 130 diputados. Se han definido los requisitos en términos de ciudadanía, edad y estar considerado hábil para poder elegir. Y creo que hemos dado un paso bastante importante porque el debate en este artículo realmente nos ha tenido comprometidos durante varias horas. Esperamos continuar con el debate ahora sí con las funciones, de tal manera que quede claro para que el elector cuando vaya a votar en el referéndum sepa, porque hay que tener claro qué es lo que vamos a votar. No vamos a votar solamente sí o no bicameralidad, vamos a votar sí o no por todo el proyecto de ley, es decir, por los más de 50 artículos que vamos a modificar y la población tiene que estar tranquila con respecto a qué decisión va a tomar. Congresista, también se ha establecido los requisitos para que las personas vayan a postular al cargo de senador y diputado. Así es, y los requisitos son 35 años para ser senador, 25 años para ser diputado, tener hábil la ciudadanía y ser ciudadano de nacimiento peruano. Claro, y con relación a este planteamiento para que aquellos que postulan a la presidencia y vicepresidencia de la República puedan también estar en las listas de senadores y diputados, ¿no hubo consenso en este punto? No hubo consenso, no hubo acuerdo, el texto correspondiente a esto ha sido retirado del artículo 90. En caso de que haya la posibilidad de incorporarlo, se tendría que hacer en el debate que se dé en el Pleno. ¿Se garantiza también el presupuesto, congresista, de la figura de la bicameralidad? Se ha dicho que el dictamen se tenía que entregar. RPP Noticias, transmisión en directo de la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, luego de esta sesión. Al respecto, yo no he hablado de fechas, no voy a hablar de fechas. Para mí cuentan más los hechos que las palabras. Y los hechos están mostrando que nosotros cumplimos
sabemos con lo que nos comprometemos. Congresista, el tema del presupuesto para implementar la figura de bicameralidad también ha sido votado y se ha aprobado por mayoría. Ha sido aprobado por mayoría, efectivamente, así es. Congresista, en relación a los vicepresidentes que iban a poder postular, eso al final no alcanzó un consenso, ¿no? No, y eso cambia lo que hay en la Constitución actualmente, porque la Constitución actualmente permite que los candidatos a vicepresidentes puedan ser también congresistas. Con la aprobación del texto del día de hoy, eso ya no sería posible. Ni el candidato a presidente ni los candidatos a vicepresidentes podrían intentar ser diputados o senadores. Congresista, el predictamen de la Comisión de Constitución sobre bicameralidad estará listo, considera usted, antes del 4 de octubre, y en todo caso también el tema del predictamen sobre no reelección de congresistas. No he hablado ni voy a hablar de fechas. Hemos asumido un compromiso de que vamos a trabajar con seriedad, con prontitud, y lo estamos demostrando. Estamos cumpliendo. El avance de hoy es significativo. Solamente queda pendiente definir las funciones de diputados y senadores, y el dictamen estaría prácticamente listo para ser puesto a debate en el Pleno. ¿Qué quedaría, congresista, en cuanto al tema de bicameralidad? ¿Cuánto faltaría? Las funciones, definir las funciones, pero estas están contenidas en más de 45 artículos de la Constitución. Entonces debemos debatir y esperamos que ese debate pueda dejar claro que el restablecimiento de la bicameralidad va a significar una mejora en lo que significa el poder legislativo en nuestro país, y por lo tanto el tema de las funciones se convierte en un tema central de debate. Una interrogante de mi parte, congresista. ¿Se ha desestimado el hecho de que solamente... Bueno, escuchábamos entonces a la congresista Rosa Bartra dando todos los detalles sobre la bicameralidad que ya se aprobó y que está lista para ser elevada al Pleno del Congreso, donde tendrá que ser votada y probablemente reciba la mayoría de la aprobación de los demás congresistas. 130 diputados, 50 senadores, y el compromiso de que esto no incrementará el presupuesto del Congreso de la República. Ya están conmigo el doctor César Nakazaki. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Y el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Me dicen... Tenemos al presidente Vizcarra rapidito participando en un evento en la Videna. A ver, Catalina, sóplame, ¿qué polo es el que tiene puesto en la selección? Aún no podemos identificar. Es el de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares. Por eso está con el ministro de Educación. Mira qué deportivo se les ve. Muy bien. Es deportista el presidente, ¿no? Algo juega. Squash, me parece que era frontón. Uno de esos era su deporte favorito. Ya le preguntaremos cuando lo tengamos por acá. Bueno, señores, a empezar entonces con nuestro debate. Le preguntamos primero al congresista Víctor Andrés García Belaunde que nos explique un poco qué cosa es lo que se ha aprobado y si ha tenido me parece que salvo el Marco Arana ha habido un consenso mayoritario sobre la aprobación, ¿no? Sí, yo creo que sí. Claro, estamos hablando de una aprobación en la comisión, falta lo que pasa en el Pleno, y por supuesto falta lo que va a decidir el pueblo sobre en el referéndum el 9 de diciembre. A ver, lo que se ha aprobado es, ante todo quiero decir que esta discusión tiene 18 años de la bicameralidad. Nosotros presentamos un proyecto de ley en el 2007, por ejemplo, que se aprobó el 2009, después de pasar por las comisiones respectivas, y se aprobó se aprobó porque se aprobó con 69 votos, pero la mayoría calificada para aprobarlo era 80 votos, faltaron 11 votos, y en ese momento la bancada del Fujimorista eran 12 votos. O sea, si el Fujimorismo hubiese votado a favor de esa propuesta, evidentemente no estuviéramos discutiendo ahora esto, ¿no? Se han pasado muchos años. Y esa propuesta es básicamente la misma de ahora, es decir, 130 y 50. Y entonces 50 senadores, 130 diputados, 5 años, todo es igual. Lo único que va a cambiar acá es que no es un compromiso, lo que tú decías, sino está dentro del texto constitucional una disposición complementaria transitoria que dice que el presupuesto para la reestructuración, administración y economía del nuevo Parlamento, porque va a ser un nuevo Parlamento prácticamente con 2 cámaras, no podrá ser mayor al 0.45% del presupuesto total del sector público, que es actualmente lo que le corresponde. Más o menos. O sea que si el presupuesto del sector público aumentara porque somos más ricos, ustedes podrán tener más plata. Pero y si algo disminuye también habría que disminuir. Les hará exactamente. Porque el Parlamento está tuburizado, ¿no? Está lleno de gente, hay más de 4.000 y pico trabajadores, ¿no? O sea, es el Parlamento más poblado del mundo probablemente. Un ratito vamos a escuchar al presidente Vizcarra a ver qué tiene que decir ahí, tan deportivo que está. Buenas
Buenas noches. Primero que nada, quisiera felicitar a todos los estudiantes que además de practicar, además que responsablemente estudiar, le dedican un tiempo importante de su vida al deporte. Eso es básico y fundamental. Tan importante como saber matemáticas, saber comprensión lectora o cualquier otro curso, tan importante como eso en la formación de una persona es la práctica del deporte. Por eso, independientemente del resultado, independientemente que se gane o no, independientemente que meta o no la canasta, hoy día hice 3 intentos, pero mi equipo sí me ayudó, independientemente de los resultados, ya la práctica en sí es algo muy positivo que yo valoro y rescato en ustedes. Aquí más o menos hay 1000 deportistas, aquí en este momento, pero los que han clasificado para venir hasta Lima han sido 3000, pero los que han empezado a competir en todas las regiones del país han sido 700.000. Estos Juegos Escolares Nacionales han convocado a 700.000 estudiantes para participar, pasando de etapa en etapa hasta llegar aquí a la final. 20.000 instituciones educativas se han comprometido y han puesto a sus estudiantes a competir con el esfuerzo de ganar. Pero aunque no clasifiquen, ya ganaron porque practicaron el deporte. Y eso es sumamente valioso. Y es por eso que estamos aquí, es por eso que con el ministro de Educación tenemos la responsabilidad de incentivar cada vez más el deporte. El deporte de élite, que es el que llega a las grandes competencias, el que va a estar participando, por ejemplo, en diciembre, cuando va a haber el sudamericano escolar, qué bien, o el próximo año los panamericanos, o el Mundial Sub-17, que se va a llevar aquí en nuestro país, está muy bien, pero para llegar a eso se tiene que practicar mucho, y esa práctica realmente ayuda en la formación de todos ustedes. Así que felicitarlos, porque también sé que hay pueblos originarios que también están participando. O sea que el deporte también es inclusivo. Felicitaciones a ellos. Felicitaciones también a los que hacen el esfuerzo de practicar el deporte, a pesar que tienen que realizar un esfuerzo adicional, como aquí, por ejemplo, quien me acompaña, que practique el deporte, a pesar de ser invidente. Doble esfuerzo y doble felicitación para ti y para que todos los que como tú están esforzándose. En este cambio que estamos proponiendo al país, cuando hoy estuve en la mañana en una institución educativa Sol Naciente, les decía que nosotros, y yo como presidente, el gobierno, no solamente quiere mejores estudiantes, lo que queremos es mejores ciudadanos. Y para ser mejores ciudadanos tenemos que, además de esforzarnos en los cursos académicos, practicar deportes y también practicar valores, que es lo que está faltando en nuestro país. Por eso yo quisiera que ustedes lleven ese mensaje que nos hemos propuesto. Bueno, ahí teníamos entonces al presidente Vizcarra clausurando este evento deportivo que en realidad es importantísimo. Reúne a todos los chicos de todo el Perú para unas Olimpiadas Escolares que debiéramos fomentar más. A la que veíamos aplaudiendo con mucho entusiasmo es a la señora Milagros, la esposa de Daniel Peredo, porque los Juegos llevan su nombre. Ese ha sido probablemente el homenaje más bonito que se le ha podido hacer a Daniel Peredo, que estos Juegos maravillosos que reúnen a tantos chicos lleven su nombre. Bueno,
ahí está entonces Vizcarra en otro baño de popularidad. Buen sitio para ir a dar un mensaje. Yo les pido disculpas a mis invitados por por tanta interrupción. Nos vamos a una pausa, prometemos irnos de largo ya sin mayores baches e interrupciones. Un ratito, pausa, regresamos.